le bendiga y bienvenido a su programa Shalom Shalom en español, un programa en español del Ministerio Shalom Shalom. El tema de hoy es bien lindo porque se trata de cómo conocer a Jesucristo íntimamente. Porque lo más que lo conocemos a Él, nosotros empezamos a morir nosotros mismos y entonces vive Cristo en nosotros. Nosotros somos embajadores de Cristo, por lo tanto debemos de reflejar su carácter, quién es Él, amén, porque somos sus embajadores. Jesucristo, el nombre de Él significa la palabra de Dios y Jesucristo es esencial, es la esencia de nuestra salvación porque por Él somos salvos. Y cuando morimos a nosotros mismos, cuando nos crucificamos, más Cristo vive en nosotros, es el proceso de santificación. Entonces, conocer a Cristo y seguirlo en el poder de la resurrección es esencial para usted y para mí, amén, para caminar en victoria. Pero antes de empezar el programa, más moral. Señor, te damos gracias por este programa, Señor. Invitamos al Espíritu Santo que tome control, Señor, que nos hable, que nos transforme. Señor, declaramos que tu palabra cumple lo que tú quieres que cumpla en nuestras vidas y que tu palabra no regresa vacía. Esa palabra llena y toca nuestro corazón, nuestro entendimiento y nos ayuda a conocerte en el poder de la resurrección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quiero empezar con Romanos 8, el capítulo 8, empezando en el versículo 26. Sabemos que si estamos en Cristo y estamos en la vid, somos más que vencedores, ¿verdad? Entonces, aquí está hablando de eso, pero entonces empieza a hablar de que nosotros tenemos que estar en Cristo Jesús, ¿ok? Vamos a empezar, dice. Vamos a empezar aquí. Vamos a empezar en el 28, que dice: y sabemos que los que aman a Dios y los que le aman le obedecen, amén, porque su palabra dice que si usted lo ama, usted lo obedece. Entonces, los que aman son los que somos obedientes, gloria a Dios. Yo declaro que usted y yo somos obedientes a la palabra. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Los que están en la voluntad de Dios, como Jeremías 29:11. Porque sé los planes que tengo para ti, planes para darte un futuro y una esperanza y para no hacerte daño, ¿verdad? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Conforme, fíjese en el versículo 29, son hechos conforme a la imagen de su Hijo. Mientras más conocemos a Jesús, más nos volvemos como Él, en nuestro carácter, en nuestro pensamiento, en nuestro caminar como cristianos. Amén. Y eso debe de ser el goal, el propósito suyo y el mío, de cada día ser como Cristo. Más no vivo yo, más vive Cristo en mí. Amén. Entonces es tan importante, hermanos, que nosotros los conozcamos, porque mientras más los conocemos, más nos parecemos a Él. Amén. Y
debemos de tener fruto. Amén, gloria a Dios. Vamos a ir a segunda de Pedro. Tenemos que tener una relación personal con el Señor, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Cuando usted tiene amistad, usted tiene coinonía con una persona, usted sabe lo que le gusta, no lo que no le gusta, si le gusta el agua con hielo, si no le gusta, cómo piensa, cómo va a reaccionar, cómo actuaría en cierta ocasión. Así debe ser nuestra relación con Dios. Conocerlo plenamente, conocerlo y seguirlo en el poder de la resurrección, porque lo debemos de conocer y lo debemos de seguir. Y seguir significa que lo imitamos, que somos obedientes, que hacemos lo que dice la palabra, que no solamente somos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Vamos a ir a segunda de Pedro en el capítulo 1 y vamos a leer del 2 al 11. Gloria a Dios. Entonces estamos llamados a ser partícipes, ¿verdad?, de la naturaleza divina de Dios, a su imagen. Amén. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a empezar en el 2. Dice, gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mientras más conocemos a Dios, mientras más conocemos al Espíritu Santo, mientras más conocemos a Jehová, al Papá y a Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores y el Príncipe de Paz, más tenemos, más gracia y más paz vamos a tener. Amén. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Usted y yo estamos llamados a ser participantes de la naturaleza divina de Cristo. Y hay promesas en la palabra para que nosotros lleguemos a ese punto. Gloria a Dios. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Tenemos que ser diligentes. Añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. ¿Y qué conocimiento? Conocimiento de la palabra, porque Cristo es el verbo y Él se nos revela en la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Entonces tenemos que añadir que los frutos del Espíritu y el amor en nuestro caminar, ¿verdad? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si permanecemos en Jesús, estamos en la viña, estamos en la vid. Y cuando estamos conectados en la vid, ¿qué vamos a dar, hermano? Usted y yo, frutos, amén, para el Señor, para traerle gloria a Dios. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, olvidando la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Wow! Entonces estamos llamados a caminar en las promesas,
Estamos llamados a ser partícipes de la naturaleza divina de Dios. ¿Y cómo lo haciendo eso? Siendo diligentes, añadiendo a nuestra fe virtud y a nuestra virtud conocimiento, dominio propio, paciencia, caminando en el fruto del Espíritu y en amor. Amén. Conociendo a Jesucristo. ¿Y quién nos ayuda? El Espíritu Santo, porque usted sabe, igual que yo, que nosotros no podemos hacer esto en nuestras fuerzas, ¿verdad? Vamos a ir, ¿cómo conocemos la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros? Vamos a ir a Juan 17:3, ¿verdad? Que nos explica eso específicamente. Gloria a Dios. Un versículo que la gente lee cuando primero acepta al Señor. Amén. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, que te conozca a ti, que nos conozca a nosotros, que haya relación, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Wow. Tenemos que tener amistad y amor al Señor, porque la palabra dice que sus hijos verdaderos son los que le obedecen, son los que son guiados por el Espíritu Santo. Si usted ama al Señor, usted lo obedece. Gloria a Dios. Oh, qué lindo. Y lo conoce y lo sigue en el poder de la resurrección. Y esa naturaleza adámica del pecado es completamente erradicada de su vida, porque usted empieza a conocer a Jesús. Mire lo que dice Romanos 6:14. Por el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y cuando Jesucristo se fue, nos mandó al Espíritu Santo para que nos ayudara a vencer, a que nos diera la habilidad. No, cuando yo soy débil, Él es fuerte. Amén. Cuando yo no puedo, el Señor sí puede. El Señor nos ayuda a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Eso está lindo. Vamos a ir a Efesios 1, del 17 al 19. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto habla de la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y como el Espíritu Santo nos da sabiduría. Gloria a Dios, dice. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto es lo que el apóstol Pablo está orando, ¿verdad? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, en la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, sentándose a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y nos dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, las cuales su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, esto es lo que nosotros estamos llamados, hermanos, a esto, a caminar con el entendimiento, sabiendo quiénes somos en Cristo Jesús.
coherederos con Cristo. Amén. Y podemos caminar y conocerlo en el poder de la resurrección. ¿Y qué es eso? Según la operación del poder de su fuerza que operó en Cristo cuando fue resucitado de los muertos. Gloria a Dios, eso está tremendo. Pero para tener un caminar así hay que conocer la palabra, hay que buscar de Dios una vida de entrega, una vida íntima, amén. Y el Señor nos enseña, ¿verdad? Vamos a ir a Primera de Juan, gloria a Dios. Primera de Juan 2, 26 al 27, gloria a Dios. Dice, aquí está amonestándole sobre los falsos maestros y los falsos profetas que vendrían en el futuro, ¿verdad? Entonces dice, o es escrito esto sobre todo lo que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Nosotros tenemos una medida de unción en nosotros que permanece en nosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha dado enseñado, permanecer en Él. ¡Wow! Y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. El Espíritu Santo, a una unción que está en nosotros. Entonces, si usted lee la palabra, y usted conoce la palabra, cuando usted oye algo, el mismo Espíritu Santo que le ha enseñado en oración, en esa relación, que lo guía, que lo enseña, que le va a enseñar que eso no es correcto. Amén. Porque cada uno de nosotros somos responsables individualmente de nuestra vida espiritual, de lo que oímos, de lo que leemos. Tenemos que discernir si es verdad o es mentira. ¿Y quién nos ayuda? El Espíritu Santo. Amén. Eso está tremendo. Tenemos que permanecer en la vid para tener fruto. Y la única manera de permanecer en Cristo es si Él permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él. Una relación. Amén. Gloria a Dios. Es tan importante y es conocerlo. Debe ser un estilo de vida. Conocerlo cada día más, hermano. Cada día más y más y más. A Jesucristo, al Padre y al Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir a Hebreos del 1 al 4. Gloria a Dios. En el libro de Hebreos. Dios nos ha hablado por su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, y en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Este es el Dios que nosotros servimos, amén. A ese que tenemos que conocer íntimamente y seguir, amén. Gloria a Dios. A quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles
cuando heredó más excelente nombre en ellos. Ese es nuestro Señor. Ese es el Dios que nos salvó, Jesucristo. ¿Quién no quiere permanecer en Él? Que se sacrificó para purificarnos a usted y a mí de nuestros pecados y pagó el precio y está a la diestra del Padre intercediendo por usted, por mí. Gloria a Dios. Eso está precioso. Amén. Ese es el Jesucristo. Amén. Vamos a ir a Colosenses 1, del 13 al 18. Gloria a Dios. El Señor es tan bueno. Amén. Aquí están, vamos a empezar. Yo quiero empezar con el versículo 10. Amén. Aquí el escritor está hablando que está orando cuando se enteró de los hermanos. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Fíjese, está orando para que ellos ¿qué? Agraden al Señor y llevando fruto en toda buena obra. ¿Y cómo usted sabe lo que le agrada a una persona? Si lo conoce, si tiene relación con ella, ¿verdad? Y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y aquí empieza lo que yo quiero hablar. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Gloria a Dios. Eso está, en quien tenemos redención por su sangre y en el perdón de los pecados. ¡Wow! Eso está tremendo. Y fíjese, yo quiero leer ahora del 1 al 4. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracia y paz sean a vosotros de nuestro Señor Jesucristo. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios al Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os guardará en los cielos, de la cual yo habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y entonces ahí le habla que caminen en sabiduría, por lo cual también nosotros desde el mismo día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual. Amén. Todo está en Colosenses capítulo 1, del versículo 1 al 14. Pero ahora quiero ir, hermanos, al el 18 que está viendo tremendo también. Mire lo que dice el 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Porque agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Ese es el Cristo que usted y yo servimos, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Ese es el Cristo que nosotros tenemos que conocer y seguir y caminar en su imagen como sus embajadores. Amén. Eso está lindo. Y nos debemos preguntar, ¿cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto que nosotros tenemos? Amén. ¿Cuál es el fruto?
Gloria a Dios. Miren, Él nos enseña, Juan 14, 26. Solamente me queda un minuto. Y le voy a leer aquí. Gloria a Dios. Quien Él mandó para que nos ayude, para que nosotros podamos ser como Él, para que nosotros caminemos en la plenitud, siendo embajadores de Cristo, reflejando su carácter, los frutos del Espíritu y caminando en el poder del Espíritu Santo. Amén, dice. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¡Wow! Entonces, hermano, tenemos una herencia gloriosa y el Espíritu Santo ha sido enviado para que nosotros podamos caminar en esa herencia gloriosa, para ser nuestro ayudador, para que atengamos santificación, podamos morir a nuestro pecado, a nuestra naturaleza carnal y caminar y reflejar el carácter, el amor de Dios y para que nosotros permanezcamos en la vid, que es Jesucristo, y lo podamos conocer y seguir en el poder de la resurrección. Señor, te damos gracias, Señor, por este programa. Y, Señor, yo te pido que esta palabra, Señor, entre en nuestros corazones. Señor, te queremos seguir y conocer en el poder de la resurrección. Espíritu Santo, te pedimos en el nombre de Jesús, a ti, al Padre y al Espíritu Santo, que nos ayude. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, rendimos nuestra vida. Señor, queremos caminar en obediencia porque te amamos, Señor. Señor, derrargúyenos de todas esas áreas de nuestras vidas que necesitan cambiar. Señor, te amamos, Señor, y te queremos servir y servirte, Señor, cada día más y conocerte cada día más y cada día morir a nuestra carne. Que podamos decir, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En el nombre de Jesús, amén. Le quiero invitar que se suscriba a la página de YouTube. Solamente va a YouTube y pone shalomshalom.org, se suscribe y ahí ve los programas en español. Dios le bendiga. Este ha sido su programa Shalom Shalom con su anfitriona, la doctora Marisol Peltzer. Dios le bendiga y hasta la semana que viene.